Estamos en el aire, Zoe. Buenas tardes, les habla el licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Estoy en compañía de la licenciada Zoe Negrón Comas. Hola, Zoe. Hola, buenas. Hoy, Saludos. hoy no contamos con la presencia de nuestra socia y amiga, la licenciada Jessica Méndez Colbert, porque no está disponible en el día de hoy. Pero esto es algo que nosotros disfrutamos mucho, el informar y el show tiene que continuar, ¿verdad? Y hay muchas cosas que están pasando que hace falta que podamos orientar a todas las personas para que sepamos a qué nos estamos enfrentando como país y podamos determinar qué, qué cosas se pueden hacer, porque esto no es algo irremediable, esto es algo que puede modificarse si se toman medidas puntuales. Y me refiero al tema de hoy, ¿verdad? Porque no he mencionado cuál es el tema de hoy. Zoe, ¿lo puedes decir cuál es el tema? El tema de hoy es el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, los aumentos y la vista del 28 de febrero. Este es el episodio número 21 de Bufete Emanueli, el podcast. Correcto. Como ustedes saben, esto se transmite por las plataformas de Facebook, se transmite por Twitter y luego se cuelga en las plataformas de podcast de Apple y todas las otras plataformas como Spotify. Así que si usted no tiene la oportunidad de verlo cuando está en vivo, puede revisar esas plataformas y también puede revisar el canal de YouTube del Bufete Emanuele. Así que para que usted pueda enterarse de cuándo estamos publicando estos informativos, estas conversaciones, pues suscríbase a cada una de las plataformas y dele like a este video y a esta transmisión para que otras personas también tengan acceso a la información que es tan importante que la tengamos bien presente y que como pueblo podamos tomar todas las decisiones que corresponden. Para poder hablar del tema de hoy es necesario como que repasar qué es esto del proceso de confirmación del plan de ajuste de la deuda y no voy a extenderme porque es bien complicado, pero voy a ir al grano de las etapas principales. Estamos en la etapa en la cual ya la Junta presentó un plan de ajuste de la deuda que ya enmendó en una primera ocasión, pero que ese plan va acompañado del escrito de divulgación, que es un documento bien extenso que contiene toda la información relacionada al proceso que sufrió la Autoridad de Energía Eléctrica que la obligó a radicar esta quiebra bajo el título 3 de la Ley Promesa. Y también ese escrito de divulgación explica el plan de ajuste de la deuda. Y el propósito es que los acreedores, todas las personas que la autoridad le debe dinero, pueden ser los bonistas, suplidores, pueden ser los retirados, pueden ser los obreros de las uniones, etcétera, todos ellos puedan entender qué implica el plan de ajuste de la deuda para cada uno de ellos, qué implica para el país, y entonces ejercer el derecho al voto de si aprueban el plan como está redactado o lo repudian, lo rechazan. En el día martes próximo es la vista que ha pautado la jueza Taylor Swain para discutir si ese escrito de divulgación está completo, tiene toda la información que necesitan los acreedores. Y en esa vista, que va a ser muy contenciosa, los acreedores van a hacer planteamientos de por qué el escrito debe enmendarse y algunos están haciendo planteamientos de por qué la jueza tiene que resolver que el plan no se puede confirmar, que viola la ley promesa y viola el código de quiebra y por tanto es imposible confirmarlo. Así que es una vista que va a ser bien contenciosa y que la jueza va a escuchar argumentos bien diversos. Por nuestra parte, ¿verdad? El bufete Manueli representa a dos clientes importantes en este proceso, que es la UTIER y el sistema de retiro, que tienen en común los beneficios del sistema de retiro, tanto para los participantes como para los retirados. Y vamos a explicarle en esta exposición cuáles son los planteamientos que están haciendo. Pues lo cierto es que en la etapa en que estamos, la jueza el próximo martes escuchará argumentos sobre si le da paso a continuar el proceso de quiebras autorizando el escrito de divulgación.
La jueza tendría que dictar una orden también que establezca todos los trámites que son indispensables para que en el verano, más bien para el mes de julio, se pueda celebrar una vista en la cual la jueza escuche toda la prueba para la confirmación. En este podcast queremos entonces explicarle cuáles son los planteamientos que se están llevando a cabo, hablar del plan de ajuste de la deuda en cuanto al impacto que tendría esto en el pueblo de Puerto Rico, en los consumidores, en los negocios y también ver cuáles son las alternativas de lucha, porque entendemos que a pesar de que mucha gente puede ver esto como que ya está escrito en la pared, que es muy difícil, nosotros vemos unas alternativas bien concretas, bien puntuales. De hecho, el mismo martes 28 hay una manifestación frente a la Corte Federal en donde se van a congregar muchos de los grupos que están luchando porque no tengamos más aumentos, porque se solvente la deuda de la autoridad con el sistema de retiro, se salve el sistema de retiro y se salve Puerto Rico, que no tengamos que sufrir un proceso tan malo de ajuste de la deuda que implique una obligación de pagar cantidades que el pueblo no tiene y que va a deprimir la economía más de lo que está, va a ocasionar cierre de negocios, va a ocasionar desempleo y más emigración, perjudicando entonces las expectativas de cumplimiento también del plan de ajuste de la deuda del gobierno central, porque si la economía cae, va a ser difícil pagar la deuda del plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Con esa introducción, sobre qué más tú crees que debemos decirle que vamos a hablar en detalle aquí. Bueno, vamos a hablar sobre los aumentos particulares que está proponiendo la Junta de Control Fiscal a través del plan de ajuste de deuda y que se explican en ese escrito de divulgación que menciona Rolando, que depende, ¿verdad?, del tipo de tarifa que se trate, pero son unos aumentos que entendemos que son onerosos y que son solamente para cubrir el pago de deuda a bonistas y acreedores específicos, que son en su mayoría instituciones financieras o especuladoras, que no es dinero que se vaya a quedar en Puerto Rico, ni es dinero que se va a utilizar para mejorar nuestro sistema de energía, así que vamos a hablar de eso. Y la manifestación que mencionó Rolando es a las 10 de la mañana frente al Tribunal Federal en la Chardon, aquí en Atorrey. Y tiene, ¿verdad? La campaña que lo está lanzando es no más aumentos, entendiendo que también está el reclamo de proteger las pensiones y el sistema de retiro de los empleados. Y yo creo que esos son los temas y podemos ya entrar en materia, en detalle. ¿Tú crees? Sí, yo pienso que sí. Vamos a empezar por un plan de ajuste de la deuda, ¿verdad? Que es un plan. Mira, la autoridad no pudo pagar sus deudas según las pactó con sus diferentes acreedores. ¿Cuáles son los acreedores principales de la autoridad? Están los bonistas, que le prestaron a la autoridad alrededor de 9.000 millones de dólares. Están los suplidores, están los que le prestaron servicios profesionales, servicios de todo tipo, que son acreedores no asegurados, que tienen la expectativa de cobrar también de este proceso. Está el sistema de retiro, que la autoridad no paga las aportaciones según los informes actuariales que se deben pagar para mantener la solvencia del sistema de retiro, poder pagarle a los pensionados que ya están retirados, que son como 12.000 personas, y poder cumplir los compromisos con los empleados que están participando en el sistema de retiro. Y también están las uniones obreras, que son los acreedores que en el proceso laboral pues tienen reclamos contra la autoridad por despidos, por no dar los aumentos que corresponde, por no tramitar los procesos que se tienen que dar bajo el convenio colectivo de la manera apropiada y legal, etcétera. Hay toda una serie de disputas que se crean en la relación obrero-patronal que tienen un valor monetario que las uniones están reclamando. Pero también hay aseguradoras de bonos, que son entidades que prestan un seguro a cambio de una prima para responder en caso de que un bono no se pueda cobrar, que haya una pérdida por impago de un bono. También está involucrado el trustee,
que es el síndico del documento base de las emisiones de bonos que se llama el Trust Agreement. Y ese Trust Agreement, pues, tiene una persona que representa a todos los bonistas en conjunto. Y también, obviamente, tiene que abogar por los bonistas. Pero también están, además de los acreedores, las partes con interés, que son todas las personas que entiendan que han sido afectadas por ese plan de ajuste de la deuda. El plan de ajuste de la deuda establece en una serie de clasificaciones qué le va a tocar a cada uno de estos acreedores y cómo es que se va a pagar esa deuda conforme a la estructura que se propone. Y siempre el plan de ajuste de la deuda tiene el propósito de lograr que el deudor se rehabilite financieramente, que haya un nuevo comienzo. Es decir, que la autoridad quede liberada de las obligaciones que no puede pagar y que tenga suficiente libertad para manejar los ingresos, para dedicarlos a las operaciones, al mantenimiento, al servicio eléctrico, a pagar el sistema de retiro las obligaciones que tiene con los empleados. Y que lo que sobre, después de cumplir con esas obligaciones, porque un deudor que no puede pagar sus operaciones básicas no es viable, habría que cerrarlo. Pero como eso no puede pasar con la autoridad, pues lo que sobre después de cubrir todo eso, porque el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a un servicio de energía confiable y barato y es un derecho humano, entonces es lo que se le da a los acreedores de bono, por ejemplo, o a los acreedores no asegurados. Esa situación de un plan de ajuste de la deuda como el mecanismo que permite la rehabilitación del deudor para que pueda cumplir con sus obligaciones de una manera razonable, es lo que está en controversia aquí de una manera bien contenciosa. Los acreedores de bono están diciendo que la autoridad puede pagar más de lo que le está ofreciendo en ese plan y los otros acreedores sociales, como el sistema de retiro, como la UTIER, están planteando que lo que la Junta le está ofreciendo a los acreedores de bono es demasiado, que el país no puede pagar eso, que por eso no se puede aumentar más la tarifa para solventar esas obligaciones. Así que en este plan lo que se está diciendo es, estas son las categorías o clasificaciones de mis acreedores, a cada uno de ellos le voy a dar estas cantidades de dinero y siempre eso tiene que estar enmarcado en si la autoridad puede o no puede pagar eso, y como lo que la autoridad puede pagar se basa en la tarifa que pagamos nosotros cuando pagamos el servicio eléctrico, pues todo va a depender de que el pueblo de Puerto Rico pueda pagar la tarifa. Entonces, ahí es que viene la propuesta de la Junta de establecer un cargo que le voy a pedir a Zoe que lo pueda explicar en detalle, pero es un cargo que cuando tú vienes a sumar es tan dramáticamente oneroso que va a ocasionar toda una serie de efectos detrimentales en la economía. Y aun cuando el plan de ajuste de la deuda te lo vendan, te digan, no, estamos aquí bajando la deuda de los bonistas a un 50%, el planteamiento sería, y bajándola a un 50%, la autoridad puede continuar operaciones de una manera confiable, vendiéndonos energía barata y también que cumpla con nuestras expectativas, ¿verdad? De que uno pueda depender de ella de manera confiable, pues esa es la gran pregunta que plantea este plan. El punto del costo de la energía, como mencioné en la introducción, pues podría tener también un impacto bien detrimental en la economía, que podría ser que el gobierno no tenga suficientes recursos para pagar el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Así que esto es algo que podría tener consecuencias macroeconómicas fundamentales. Y toda esa situación contenida en el plan de ajuste de la deuda es parte de lo que se va a discutir el día 28, pero si esto debe confirmarse o no se debe confirmar, es parte de la discusión que se va a dar en el verano. La jueza plantea que sea en julio y ahí hace falta obviamente presentar toda la información necesaria para que la jueza pueda tomar la mejor decisión.
Pero esto tiene muchos elementos, hay que ir por partes, ¿verdad? Ya vimos, el plan propone pagarle a los acreedores unas cantidades y pretende financiar esto a base de un aumento en la tarifa que tiene diferentes componentes. Eso es cómo eso Sí, se desglosa. bueno, primero quiero establecer que cuando estamos hablando de estos aumentos en la factura, estamos hablando de lo que ellos llaman un legacy charge. ¿Qué quiere decir que es un legacy charge? Que este aumento se impone específicamente para el pago de unas nuevas emisiones de bono que van a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, tanto con bonistas como con algunos acreedores de instituciones financieras. O sea, este dinero que se está solicitando que paguemos las personas que pagamos electricidad en Puerto Rico no va a pasar por las arcas de la autoridad para ser utilizado para mejorar nuestro servicio, ni para pagarle a empleados, ni para pagar pensiones. Este dinero va desde nosotros a los bonistas buitres. Esa es la cadena de este dinero. Así que para mirar los números como tal, hay tarifas distintas dependiendo de si son residencial, comercial, industrial y también hay distintos niveles. En el caso de la residencial, que es la que muchos de nosotros, ¿verdad?, estamos mirando, la clasificación de residencial general va a tener un cargo fijo de $13 mensuales. Eso es a todas las personas que están conectadas a la red. Eso quiere decir que no solamente las personas que utilicen la energía de la autoridad, sino también aquellas personas que tienen tal vez placas solares o de alguna manera son más autosostenibles en términos de energía, si están conectados a la red de la Autoridad de Energía Eléctrica o de Luma en este caso, pues como quiera se les va a aplicar ese cargo fijo de $13. Entonces, hay dos cargos adicionales que son por la demanda o el consumo de energía de cada hogar, en este caso. Si el consumo es hasta 500 kilovatios horas, se le va a imponer un cargo adicional de 0.75 centavos por kilovatio hora. Eso quiere decir que desde el primer kilovatio hora hasta los 500 son 0.75 más. Ahora, si me paso de los 500, que podemos decir que se ha dicho que la mayoría de las personas en promedio se van a pasar de esa cantidad, salvo que empiecen a hacer ahora mismo unos ajustes a su consumo. Si se pasa de ese consumo de 500 kilovatios hora, entonces se le va a sumar un cargo de 3 centavos por kilovatio hora. Así que mientras más consuma, más es el cargo que se le va a imponer en esa factura. Se ha hecho un cálculo bastante, no sé cuán exacto sea, pero llegando a 900 kilovatios horas, que pudiera ser lo que consume un hogar promedio, estamos hablando de un aumento mensual a la tarifa de cerca de $30. Entonces, de hecho, ahora que digo la cantidad, hay una calculadora en la página nomasaumentos.com, que es la misma campaña que está lanzando la actividad del 28 de febrero frente al Tribunal Federal, donde la persona que quiera ver cómo se va a ver afectado por estos aumentos y solamente estos aumentos, no los aumentos que vengan después por Luma o por Genera o por otras cosas. Estos aumentos para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica pueden entrar su consumo, que se ve en la tarifa de Luma Energy ahora mismo, y eso le va a calcular cuánto sería su tarifa si estos aumentos ya estuvieran en lugar. Así que pueden verificar eso y también hay una para las cuentas comerciales, que en el caso de los comerciales, el aumento depende de la clasificación por el tamaño del comercio y puede ser un cargo fijo de 16 mensuales o hasta $1,800 mensuales, dependiendo del tipo de comercio. Y también van a tener ese cargo volumétrico o que se basa en la demanda y consumo de energía, claro, con unas cantidades un poco mayores dependiendo del tipo de negocio que es. Y esto aplica también a los industriales. Hay una tarifa fija y una tarifa volumétrica que depende del consumo que se vaya a hacer. Así que esta no se va a salvar nadie de estos aumentos, de la manera que están expuestos en el plan de ajuste de la deuda, con la excepción de que hay algunas personas que por su capacidad de ingresos puede ser que estén subsidiados y no necesariamente tengan que pagar por lo menos el cargo fijo
y parte del cargo volumétrico, pero independientemente todos vamos a ver el impacto de estos aumentos, porque si no lo vemos en la tarifa de nuestro hogar, lo vamos a ver en los productos que compramos, en los negocios que asistimos, porque todo el resto de esas personas también van a sentir el impacto de los aumentos. Así que no podemos pensar solamente en lo que nos afecta individualmente, sino también cómo el impacto viene a aumentar el costo de vida que tenemos ya bastante caro en Puerto Rico. Y ese es el aumento. Esos son los aumentos famosos e infamosos que estamos discutiendo cuando hablamos del plan de ajuste de la deuda. Sí, hay que estar claro en que lo que la Junta de Control Fiscal comunicó de que el aumento era de $19 es falso. Ellos hicieron un cómputo del consumo promedio para los residenciales y entonces tiraron ese número para que la gente dijera, "Ah, no, son menos de 20 pesos". No, va a depender de tu consumo. Y si tú tienes, obviamente, un negocio, ahí hay otras escalas donde el cargo fijo podría comenzar en $1,800. Así que hay todo un espectro de posibilidades de cuánto te va a costar este aumento y que va a depender de las circunstancias particulares de las personas. Los únicos que estarían exentos son las personas que tienen subsidio. Sin embargo, si consumen más de 500 kilovatios hora al mes, también pagarían el cargo volumétrico. Así que no hay realmente una exención para todo lo que estén subsidiados, porque va a depender de qué consumo tengan. No van a pagar el cargo fijo, pero sí el volumétrico. Cuando uno analiza esto desde una perspectiva bien simplista, ¿verdad? De economía 101, uno piensa rápidamente, ¿y cuál es el impacto que eso puede tener? Que yo tenga un aumento tan dramático. Cuando se estaba hablando del famoso RSA, que era el acuerdo con los bonistas anterior que se dejó sin efecto, se estaba hablando de que en su momento se iba a aumentar la tarifa a 4.6 centavos por kilovatio hora. Aquí tenemos multiplicadores de 3 centavos por kilovatio hora. Me parece que ese es más alto, pero tenemos el cargo fijo, que también tiene un impacto. O sea, tú tendrías que multiplicar tu kilovatio hora por encima de los 500 por el cargo que establece la Junta, pero también pagarías el cargo fijo. Así que básicamente yo creo que estaríamos hablando de lo mismo, de los 4.6 centavos por kilovatio hora en algunas de las instancias de esta escala, ¿verdad? Porque son diferentes. Lo que quiero decir es que cuando se habló de los 4.6 centavos por kilovatio hora, se hizo un estudio muy importante que lo hizo el economista Ramón Cao, que dijo que ese aumento podía ocasionar que en Puerto Rico se perdieran 170,000 empleos por los negocios que tendrían que cerrar porque no podrían pagar la factura de energía eléctrica. Y usted dice, pero ¿cómo es eso así? Bueno, piensen en los supermercados, piensen en todos estos negocios que tienen grandes espacios que requieren aires acondicionados y que eso consume mucha energía. Piensen en los negocios o industrias que tienen maquinaria que se utiliza para manufacturar, reparar, para mantener equipo, etcétera, que consumen mucha energía eléctrica. O sea, hay muchas empresas que tienen un alto consumo. Los restaurantes tienen un alto consumo de energía eléctrica y en ese sentido, pues puede haber muchos negocios que con la inflación, con la baja en el consumo que hay, no solamente por lo que pasó en la pandemia, sino por las circunstancias económicas actuales. Ya han salido estudios que la gente está saliendo menos a comer fuera, la gente está usando más la loncherita, está recurriendo más a los restaurantes de comida rápida, etcétera. Pues eso hace que el efecto sea multiplicador. Primero, me sube la luz. Segundo, la gente sale menos. Porque cuando tú tienes un gasto y tú tienes algún grado de control sobre ese gasto, tú tratas de hacer los ajustes. Y va a pasar con la energía eléctrica. La gente va a tratar de gastar menos, va a estar pendiente de apagar las luces. Cuando se vaya de la casa, se va a tratar de apagar el máximo de los interruptores de la caja de fusibles para que solamente se quede, por ejemplo, la nevera, lo que haga falta que se quede
durante la ausencia de las personas. Nosotros hemos recibido información de un perito, ¿verdad? El ingeniero Agustín Irizarry, en el sentido de que ahorrando energía, un consumidor promedio puede bajar la factura un 20%. O sea, eso es significativo. Si mucha gente escoge bajar la demanda, bajar la factura porque está ahorrando energía, eso va a tener un impacto también en la Autoridad de Energía Eléctrica y va a tener un impacto en cuánto pueden recaudar para pagar a los bonistas. Y eso es una reacción natural, es una defensa que tiene el pueblo, ¿verdad? A este cargo. Pues entonces consumo menos. Pero del otro lado, afecta la calidad de vida, porque los negocios que escojan bajar la factura, pues entonces a lo mejor van a tener que producir menos, podría ser que tengan que bajar el horario, podría ser que tengan que estar en unas condiciones más incómodas, podría ser que atender a los clientes bajo una temperatura más alta sea incómodo, o sea, eso va a crear toda una serie de inconvenientes que va a ser bien difícil medir. Y si tomamos en cuenta lo que dijo Ramón Cao, podría ser devastador que Puerto Rico pierda 170,000 empleos. Por el otro lado, el economista de la Junta, Andrew Wolf, en el 2018 suscribió una declaración jurada en el caso de Título 3 diciendo lo siguiente: si en Puerto Rico tenemos un cargo de energía eléctrica más alto de 21 centavos por kilovatio hora, va a haber una hecatombe, una catástrofe económica. La economía se va a ir en una espiral descendiente que no va a poder recuperarse. El economista Alameda, José Israel Alameda, dice que cuando el kilovatio hora se eleva por encima de los 16 centavos, pues ya la economía empieza a arrastrar los pies. O sea, eso se convierte en un freno al crecimiento económico. Así que hay elementos de juicio importantísimos, creíbles, de ambos lados, que establecen que este aumento va a tener unas consecuencias dramáticas. Entonces la Junta quiere empujar el aumento a toda costa. Los bonistas quieren que ese cargo sea mucho mayor. Y la Junta está proponiendo, como quiera, pagarle unas cantidades a los bonistas que el pueblo de Puerto Rico no podría sufragar. Esto obviamente presenta unos issues de viabilidad, no solamente para la Autoridad de Energía Eléctrica, porque si tú bajas el consumo, además de esto te mueves a energías renovables, pierdes clientes constantemente. Nada más el año pasado la demanda de energía bajó un 13%. Si cada vez la Autoridad de Energía Eléctrica produce menos energía porque no tiene demanda, pues menos dinero va a haber para pagar a los bonistas y entonces la Junta podría escoger aumentar ese cargo legacy, ese cargo legado, porque hay que pagarle a los bonistas. O sea, por todos lados que uno mire esto es un problema bien serio para el país. Y como mencioné anteriormente, si el país tiene un problema económico, el gobierno central podría fracasar en su plan de ajuste de la deuda porque tiene que recaudar 3.350 millones de dólares anuales antes de gastar un solo centavo en policía, en educación, en salud, etcétera, porque son 1.150 para los bonistas, pero hay 2.200 millones para los pensionados, que es el pago a los acreedores conforme al plan. Cualquier traspiegue de la economía de Puerto Rico podría alterar la capacidad del gobierno central de recaudar ese dinero. Entonces podríamos caer en otro impago. Así que fíjense las gravísimas consecuencias. Yo siempre he dicho que el plan de ajuste de la deuda más importante no es el del gobierno central, es el de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque es el sustrato de toda la actividad económica del país. Y un país que no tiene energía de manera confiable, lo hemos vivido desde María para acá, ¿verdad? Gravemente, pues realmente se le hace difícil crecer y desarrollarse. En la vista que se va a dar el 28 de febrero, uno de los asuntos que se va a levantar es la ausencia de todo eso que acaba de decir Orlando, de cómo este cargo y el resto del plan va a impactar la economía de Puerto Rico y por ende la posibilidad de que se cumpla con el plan de ajuste de deuda del gobierno central. Eso es uno de los datos que no vemos en esta declaración de divulgación, ¿verdad? Esa es la Escrito de palabra en divulgación, español. sí, Escrito sí, de divulgación, es que es disclosure statement y esto no es libreto.
Uno de los asuntos que hemos levantado, y pues, particularmente esto lo levanta la UTI gracias al insumo de Tonsancilo de la organización AIFA, es que no se demuestra que pueda ser viable un plan basado en este cargo precisamente porque las personas no tienen la capacidad y el país no tiene la capacidad para pagarlo y sostenerlo. Y si un plan depende de que paguemos algo que no podemos pagar, entonces ¿cómo puede ser viable? Y esa explicación es algo que no está presente. Y además hay mucha información que es sumamente contingente en ese plan de ajuste de deuda según está ahora mismo, y que el escrito de divulgación no permite que los acreedores entiendan a cabalidad, porque aparte de este proceso que está ahora mismo dándose de la aprobación del plan de ajuste de deuda, están corriendo paralelos dos procesos más. El proceso de mediación y negociación, donde hay acreedores, particularmente los bonistas, están buscando llegar a un acuerdo con la Junta de Control Fiscal, y por el otro lado, hay un litigio en donde se está tratando de llegar a una determinación sobre el derecho de pago que tienen los bonistas, que siempre hemos presentado el lado de este argumento donde los bonistas realmente no tienen un derecho a pago más allá de una cantidad mínima, y por tanto no hay razón por la cual se le tenga que estar pagando las cantidades que estamos viendo en este plan de ajuste de deuda y en los otros planes de la Junta. Pero este escrito de divulgación entonces tiene varias contingencias, es demasiado incierto, y eso lo levantan no solamente la autoridad del sistema de retiro, también lo levantan los acreedores no asegurados, que presentan unos argumentos muy bien desarrollados respecto al hecho de que esto es un plan que no es un plan, porque si fuera un plan yo sabría para dónde vamos con él. Si tuviéramos un plan realmente, entonces yo sabría cuánto me toca, pero hay tantas contingencias que están dando la vuelta en el mismo lugar que no hay manera. Y eso es parte de lo que se va a estar argumentando, y se esperaría que la jueza Swain viera toda esta incertidumbre en el escrito de divulgación y no le diera paso, pero ahí no es donde vemos la cosa yendo, ¿verdad, Rolando? No, porque la jueza, por su historial con los otros planes de ajuste de la deuda, ella puede escuchar todos los argumentos y decidir allí mismo en sala que el disclosure statement carece de información necesaria para que pueda autorizarse, pero le daría un término a la Junta para corregirlo. Le podría decir, pues hay que añadir esto, hay que añadir lo otro, hay que ampliar estas partes, hay que explicar por qué esto ocurre así, etcétera. Y la Junta, pues, se lleva el escrito con el rabo entre las patas, pero lo vuelve a radicar y la jueza podría aprobarlo con esas modificaciones. Eso ya pasó con los planes de ajuste de la deuda del gobierno central, de COFINA, etcétera. Así que la jueza le da a la Junta todas las oportunidades posibles. Pero además de lo que hemos mencionado del hecho de que el plan no es viable porque el pueblo de Puerto Rico no lo puede pagar, también tiene unas contradicciones intrínsecas terribles. La Junta está diciendo en el pleito sobre la garantía que alegan los bonistas que lo único que tienen derecho los bonistas es a recibir 16 millones de dólares que están depositados en las cuentas de la Autoridad de Energía Eléctrica que corresponden a lo que establece el Trust Agreement. El Trust Agreement es el documento que dio base a la emisión de bonos y dice que hay que cubrir todos los gastos operacionales más el sistema de retiro, y lo que sobre de eso se deposita en unas cuentas, que la principal es el Sinking Fund, y lo que está ahí es lo único que los bonistas tienen derecho. Así que tendrían derecho solamente a 16 millones de dólares. Le están diciendo eso bajo la firma de los abogados, que cuando uno firma un escrito judicial, uno está diciendo que a uno le consta que esa información es correcta y que se está expresando de buena fe. Y por el otro lado, a pesar de estar diciendo que los bonistas solamente tienen 16 millones de dólares como pago, están dándole en el plan de ajuste de la deuda 5.4 billones. Para ser fiel a mi amigo Luis Rey Quiñones Soto, 5.400 millones, perdón, y son 5.4 millardos. Y eso es realmente incomprensible. O sea, si tú crees que los bonistas solamente tienen derecho a 16 millones, ¿cómo le vas a estar ofreciendo 5.400 millones de dólares? Entonces, la Junta dice, no, es que hay una incertidumbre
la jueza puede fallar a favor de los bonistas y entonces tener que pagar todo hasta el monto de la garantía. Y cuando yo me pongo a mirar los méritos del planteamiento, que esto lo hemos mirado con mucho detenimiento, porque cuando el RSA se hicieron planteamientos similares y hay un pleito del sistema de retiro que también está haciendo los mismos planteamientos, pues en realidad eso es lo que dice el Trust Agreement. Establece una prioridad de pago en donde cobra primero la autoridad sus operaciones, cobra segundo o a la misma vez el sistema de retiro, porque son gastos operacionales también, y luego cobra los bonistas. ¿Qué lógica puede haber diferente detrás de eso? Pues los bonistas fueron muy creativos, los bonistas levantaron muchos argumentos, pero en realidad hay una situación donde los méritos del planteamiento de la Junta son sustanciales. Y a pesar de eso, ellos se van y ofrecen 5.400 millones para que usted y yo, para que la licenciada Negrón y yo los paguemos. Y eso es una barbaridad, es totalmente injusto, particularmente cuando al sistema de retiro lo quieren liquidar. O sea, no solamente el pueblo va a pagar los platos rotos de la corrupción del bipartidismo en la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que también los trabajadores y los pensionados van a sufrir los embates de este plan de ajuste porque quieren liquidar el sistema de retiro como está concebido actualmente como uno de beneficio definido y lo quieren convertir en uno de aportación definida como si fuera un 404, 401k y quieren entonces rebajar las pensiones al eliminar una serie de pagos y de crecimientos que tienen las pensiones bajo el sistema de retiro actual. Entonces, los que se supone que estuvieran protegidos por el Trust Agreement van a recibir unos recortes mucho más dramáticos que los propios bonistas, porque el que tú seas trabajador de la Autoridad de Energía Eléctrica y tienes la expectativa de retirarte con una pensión digna y que de repente ahora no vas a poder retirarte con una pensión digna, tiene un impacto devastador en esa persona y en su familia. Así que vemos esas contradicciones que la Junta plantea que no son asuntos que se deben dilucidar en esta etapa, que son asuntos de confirmación, pero que eventualmente el sistema de retiro y Lutier y cualquier otro acreedor que entienda que es un gasto ordinario de la autoridad tendrá que hacer en la etapa de confirmación. Así que la Junta está ofreciendo algo que no puede pagar el pueblo de Puerto Rico, está jugando y dilapidando el dinero ajeno del bolsillo del pueblo de Puerto Rico y por el otro lado le dice a los bonistas que le va a dar 5.400 millones a pesar de que está alegando ante la jueza que lo único que tienen los bonistas como derechos son a cobrar 16 millones de dólares. Así que imagínense qué complejidad de planteamiento, como se dice, ¿verdad? Regularmente por ahí, popularmente, es un tostón lo que tiene la jueza y lo que tiene el pueblo de Puerto Rico con este caso. Bueno, dicho todo eso, como si fuera poco, la vista, ¿verdad? Está pautada para el 28 de febrero, pero en ese momento, como ya hemos explicado, lo único que se va a dilucidar es la suficiencia y adecuacidad del escrito de divulgación. Posterior a eso viene todo ese proceso de descubrimiento de pruebas, de objeciones al plan de ajuste de deuda y eventualmente una vista de confirmación. Y como vimos en el caso del gobierno central, en ese trámite pueden pasar miles de cosas porque muchas partes, no solamente los acreedores, sino otras partes que tengan algún interés, tienen la oportunidad de presentar argumentos de por qué este plan no debe confirmarse, mayormente porque no cumple con la ley y con promesa. Bueno, con nuestra ley y con promesa. Va a haber un calendario donde se va a anunciar cuándo son las fechas para que partes que no son parte del proceso de quiebra puedan también participar y añadir a los reclamos que se están haciendo, así que se puede estar pendiente a eso. Y claramente necesitamos continuar en todos los foros que tengamos, buscando la manera de que nos escuchen tanto la Junta como los representantes electos de este país, de qué necesitamos que ellos hagan para que ese plan de ajuste de deuda no termine de, iba a decir una palabra que no quiero decir, perdón.
no termine de dejar nuestra economía y nuestro país por el piso, porque es lo que va a pasar si se aprueban estos aumentos de la manera que están planteados y para el propósito que están planteados. Y por eso hacemos siempre el llamado de que las personas se unan a todos estos esfuerzos. Todavía se están dando los encuentros comunitarios y las reuniones comunitarias en los distintos municipios para buscar estrategias de lucha y para continuar batallando por un sistema eléctrico resiliente, eficiente, asequible y para proteger las pensiones y los trabajos de las personas. Y también tenemos que tener en consideración que todo esto sucede mientras estamos lidiando con la situación de Luma Genera, que es otro factor que crea más incertidumbre dentro de este proceso y también se ha levantado y se va a levantar dentro de la discusión del escrito de divulgación, porque el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica ya no es el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, es el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, de Luma y de Genera. Ese bizcocho se divide entre esas tres agencias para lograr lo que se supone que sea nuestro servicio eléctrico ahora mismo, y yo creo que todos vemos cómo eso va. Así que son muchos factores a los cuales todos tenemos que estar pendientes. Sí, y me gustaría entrar entonces en el asunto de qué uno puede hacer. Mencionaste lo que está ocurriendo con los encuentros comunitarios que están anunciándose en Facebook y que pueden ver entonces a cuál pueden ir. Son encuentros bien interesantes porque se da una discusión de lo que está ocurriendo, se pone al día el proceso y se abre a discusión de las personas que están participando para que se hagan planteamientos, se organicen grupos que puedan dar apoyo. Pero hay todavía otro frente. Yo quería decir también, Zoe, que AFAF, que es la representante del gobierno de Puerto Rico en este trámite, no se opuso al escrito de divulgación y que pidió, qué sé yo, 5 o 10 minutos para hablar, pero no presentó ninguna objeción. Así que eso implicaría que está de acuerdo con lo que está pasando en el plan de ajuste de la deuda y el escrito de divulgación, que es una barbaridad. El gobernador salió a quejarse a los medios diciendo que él entendía que ese dinero tenía que salir, el de los bonistas, del, de las operaciones y del presupuesto de la autoridad, y que no debía haber un cargo adicional, pero en los medios no es que esto se resuelve negociando con la Junta, pero más aún se resuelve aprobando una legislación habilitadora, que es lo que hemos estado abogando porque la legislatura apruebe una ley que establezca las condiciones bajo las cuales la autoridad puede emitir deuda y que entre esas condiciones esté el que no se aumente la tarifa. Y eso lo puede hacer bajo la sección 314B de la ley promesa, que es la que establece los requisitos de confirmación, que uno de esos requisitos es que esté la legislación habilitadora y que es la legislatura de Puerto Rico y el gobernador quienes tienen que aprobarla. Ya ese tema se validó en el plan de ajuste de la deuda del gobierno central cuando la legislatura aprobó la ley 53 que impidió a la Junta recortar las pensiones. La Junta quería recortarle el 8.5 a las pensiones y la legislatura dijo no, no se van a recortar. Y el gobernador Pierluisi firmó esa ley y la Junta tuvo que cambiar el plan de ajuste de la deuda para cumplir con esa ley. Aquí ha habido varios esfuerzos para que se apruebe una legislación habilitadora y todos han sido vetados por el gobernador. Tengo entendido que hay todavía uno pendiente de enviarlo a la fortaleza, pero este asunto se resolvería si el gobernador Pierluisi se sienta con el Senado y con la Cámara a discutir un proyecto de ley que sea del agrado y que entiendan que es viable. Nosotros hemos dado muchas ideas sobre ese tema, pero aquí básicamente es establecer qué condiciones la Junta de Gobierno de la autoridad y el negociado tienen que ver presentes en el plan para que ellos le den el visto bueno. Si eso se establece así, como se trata de legislación habilitadora, la jueza tiene que esperar que la Junta acomode, arregle, enmiende el plan para que cumpla con esa legislación. Ya la jueza ha escrito en sus sentencias judiciales que el poder que tiene la legislatura es un poder que puede implicar hasta entorpecer el proceso de confirmación. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esa legislación habilitadora
sí tiene un impacto, sí tiene un efecto en la Junta de Control Fiscal. Aquí el gobierno ha dejado libre a la Junta de proponer lo que le dé la gana en cuanto al servicio de energía eléctrica aquí en Puerto Rico. Y si no interviene, como he dicho en otras ocasiones, la culpa de los aumentos la tiene el gobernador Pierluisi, porque la legislatura ha tratado y ha habido en la fortaleza una pared que ha rechazado todos los esfuerzos. ¿Por qué digo que tiene la culpa él si es la Junta la que propone el plan? Bueno, si tú tienes en tus manos la solución a un problema, no importa que lo haya ocasionado otra persona, no importa que la Junta sea la que proponga el aumento a la factura, pero si el gobernador puede impedir el aumento y no lo hace, es culpa del gobernador. Eso es una teoría clásica de causalidad. Él tiene la última oportunidad de evitar el aumento y si se cruza de brazos, él es el culpable. Cargará con las consecuencias políticas de eso, pero el pueblo de Puerto Rico desafortunadamente va a cargar con esas consecuencias. Así que hay una alternativa política que se puede manejar y que estamos esperando que se articule un acuerdo para que esto no ocurra. Si se aprobara la legislación habilitadora, la Junta tiene que enmendar el plan y tiene que decirle al bonista, ¿sabes qué? Te ofrecí 5.4, pues ahora te tengo que ofrecer 3.2, porque no, si te ofrezco lo que te ofrecía antes, tengo que aumentar la tarifa. Y eso es lo que tiene que hacer la Junta, porque para eso es que se radica una quiebra, para tú tener un comienzo financiero, un fresh start, para que tú puedas cumplir con tus obligaciones razonablemente, dar el servicio que tienes que dar. Bajo estas condiciones, la autoridad siempre va a estar en una precariedad tremenda. Tom Sansilo, de IFAD, dice que esto va a agotar el margen prestatario. ¿Qué significa eso? Que no va a poder comprar ni un solo poste adicional después que se acaben los fondos de FEMA. No tiene capacidad de hacer un préstamo para pagar por la infraestructura que habría que construir o por el mantenimiento que habría que dar. Y una persona, un negocio que no tiene crédito, pues se la va a ver en una situación difícil en cualquier momento. Así que no es viable, limitaría dramáticamente la capacidad operacional de la autoridad para cumplir con sus compromisos. El otro asunto es que, como dijo Zoe, va a haber un itinerario y todas las partes con interés pueden intervenir en el proceso. A mí me encantaría ver que no solamente los acreedores hagan sus planteamientos en cuanto al injusto del plan, la incapacidad de pagar esa tarifa, en cuanto a cómo se están cambiando las prioridades de pago del Trust Agreement, que es el documento que rige toda esta operación y emisión de los bonos. Todos esos planteamientos se van a hacer, pero hay que hacer otros planteamientos. Miren, MIDA, que tiene es la agrupación de los distribuidores, de los supermercados, que brega con la industria de alimentos. Pues MIDA se va a coger un cantazo bien grande porque ellos tienen unas infraestructuras bien grandes que consumen mucha energía eléctrica. ¿Y qué va a pasar? Que ellos le van a pasar ese costo al consumidor. Por tanto, vamos a ver un aumento en el costo de los alimentos, que aquí en Puerto Rico es más caro por la ley de cabotaje. Ellos importan los alimentos, tienen que pagar el cabotaje y entonces tienen que pagar energía carísima, pues eso se lo van a pasar. Entonces eso va a generar hambre. En Puerto Rico el pan lo que le da es ciento y pico de pesos a las personas. Y en ese sentido, pues va a haber gente que va a caer en una precariedad terrible. MIDA tiene que participar en este proceso. La Cámara de Comercio tiene que participar en este proceso. Tiene que defender a sus asociados. El Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Economistas de Puerto Rico, que son los expertos en el tema, tienen que comparecer y expresar esto es un disparate, esto es una barbaridad, esto no se puede costear. Las organizaciones comunitarias y ambientales tienen que decirle a la jueza que esto va a hacer que la autoridad no pueda cumplir con sus compromisos ambientales. Las organizaciones que trabajan con los asuntos de energía renovable tienen que comparecer para que le expliquen a la jueza cómo esto atrasa las metas de movernos a la energía renovable. O sea, aquí hay issues por todos lados.
Pero si nos quedamos solamente en la calle, yo creo que la calle es importante porque genera presión política y la Junta escucha la presión política también. Pero hay que ir al tribunal porque hay asuntos técnicos, asuntos jurídicos que la jueza tiene que escuchar y eso pues es fundamental y esperamos, ¿verdad? Que estas organizaciones, aparte de quejarse en la prensa y anticipar una debacle financiera, participen y que planteen, contraten expertos para convencer a la jueza de que este plan no se puede confirmar como está planteado por la Junta de Control Fiscal. Este es un problema de país y la solución la tenemos que buscar como país, porque nos Exacto, afecta a todas las personas y todos los negocios y todos los que estamos aquí, y de esa manera solamente es que vamos a lograr que se detenga juntos. correcto. ¿Qué tú crees? Creo ¿Lo cerramos aquí? que sí, creo que hemos cumplido con la encomienda, no veo preguntas en los comentarios, así que tú Nosotros no... vamos a seguir dándole seguimiento a esto porque vienen muchas otras etapas, así que esto no va a ser lo último del tema. Después de Sí, se van a la... cansar de escucharnos hablar de esto ya. Sí, porque es que hay que documentar y hay que enterar a la gente. Esto desafortunadamente no se cubre con la amplitud que debiera cubrirse por la prensa. Los lugares donde está la información están, pues, uno o dos lugares en la internet. Los documentos son en inglés técnico, jurídico. Así que es bien importante que podamos discutir y darle seguimiento a esto y mantener al día al pueblo de Puerto Rico y hablarle de las luchas que se están dando. Usted puede llamar a sus legisladores, puede utilizar el teléfono y llamar al gobernador a la fortaleza. ¿Por qué no aprueban legislación habilitadora para evitar un aumento en la factura de energía eléctrica? Y usted puede también participar en las manifestaciones y en cualquier otra actividad que se anuncie, porque yo estoy seguro que algunas otras actividades innovadoras e interesantes se podrían estar anunciando en las próximas semanas. Así que estén pendientes, participen, presionen a sus legisladores, presionen al gobernador y hagamos acciones concertadas en la Corte para evitar esta debate. Y hashtag cancela la deuda, hashtag no más aumento. Así mismo. Así Y que con el que eso, no pudo vernos ahora, espere que se cuelgue este podcast en las plataformas de podcast y también lo puede ver en el canal de YouTube del Bufete Emanuel. Y así ha sido un placer compartir con ustedes este ratito, así que nos vemos la semana que viene. en Bufete Emanueli, el podcast. Tum, Hasta tum. luego.